Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast. Les habla Karen y hoy nos adentraremos, perdón, mi dislexia, en un tema que nos toca a todos, que se mete en nuestras billeteras, en nuestras decisiones, en nuestras rutinas diarias, el llamado salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. Si ese número que suena en las noticias cada diciembre, como si fuese el premio gordo de la lotería, pero que cuando llega a nuestros bolsillos, muchas veces alcanza para poco menos de lo básico. Pero bueno, vamos por partes. La pregunta es, ¿qué es el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo es el valor que por ley debe recibir cualquier trabajador en Colombia, ¿sí? Es el mínimo. Si usted está ganando menos del mínimo, lo están explotando y pues no es legal. Bueno, en Colombia, por la jornada laboral completa, se supone que es suficiente para cubrir lo esencial: la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el transporte. En resumen, para vivir a ras y drásticamente. O sea, usted con el salario, si paga una mensualidad en el gimnasio, se descuadra. Bueno, pero en práctica muchos trabajadores no solo viven, sino que sobreviven, como lo estábamos comentando, con ese salario. Porque claro, una cosa es la teoría económica y otra muy distinta es el mercado, la inflación y el alza en los precios de cada cosa que uno necesita para el día a día. ¿Y cuánto es el salario mínimo hoy en Colombia en pleno 2025? Bueno, prepárense para emocionarse, porque el salario mínimo está en 1.423.500 pesos colombianos. Sí, señor, y con el auxilio de transporte, que a veces uno quisiera que incluyera moto propia, pero pues no es así, suma un total de 1.623.500. Mucho, poco, bueno. Si le preguntan a un político, les va a decir que esto es una apuesta responsable y equilibrada que protege el empleo formal. Pero si se lo preguntan al tendero de la esquina, le van a decir, ¿y eso para qué alcanza? Para medio mercado. Y aunque a simple vista pueda parecer un aumento decente frente al año pasado, donde el salario mínimo era 1.300.000, que con auxilio de transporte que eran como 162.000 pesos, pues la realidad es que el costo de vida también ha subido y bastante. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se decide ese número? ¿Cómo llegan a decir esto es lo justo para vivir este año? Bueno, eso no es como tirar una moneda al aire, aunque a veces lo parezca. Cada año se sientan en una mesa empresarios, sindicatos y el gobierno, como si fuera a jugar Monopolio. Negocian, discuten, toman tinto y si no se ponen de acuerdo, el gobierno saca un decreto y lo firma el presidente como si dijera, bueno, ya se acabó la recocha, esto es lo que hay. Para este 2025 pasó exactamente eso. Nadie se puso de acuerdo y al final el presidente Petro dijo, eso va en un 9.54% de aumento y ya, porque claro, subirlo más puede hacer felices a los trabajadores, pero también ponen a temblar a los empresarios y viceversa. Bueno, el problema del mínimo es vivir o sobrevivir. Bueno, hagamos unas cuentas rápidas. Por ejemplo, acá, no nos vayamos tan lejos, acá mismo en Cúcuta, sin contar si quieres tener una ventana para el apartamento, ¿no? El baño, 2 baños, 3 cuartos, eso ronda entre 800.000 pesos, ¿sí? Un arriendo normal. Súmele servicios que están carísimos, el mercado, el transporte y de pronto una que otra salidita. ¿Y qué queda? Nada. O bueno, sí, una deuda en las tarjetas de crédito, pues si tiene tarjetas, porque sí, en Colombia el salario mínimo no da para ahorrar, da con suerte para sobrevivir, para vivir con el fiado de la tienda muchas veces. Y mientras uno lucha por pagar el plan del celular, los políticos suben el sueldo con una sonrisa como si nos hubiésemos ganado un premio. Bueno, a mitad de este podcast les voy a tirar un dato curioso y medio triste. ¿Ustedes sabían que un congresista gana más de 35 veces el salario mínimo? Sí, mientras tú haces malabares para llegar a fin de mes con ese 1.600.000, ellos andan en el Congreso pidiendo más asesores y que les repongan los tiquetes de avión en primera clase. Y uno ahí, viendo que si la papa está más barata, irla a traer directamente de Senabastos o comprarla en el de uno. Bueno, pero no todo es tragedia, ¿o sí? El aumento del salario mínimo sí tiene un lado bueno, claro. Aumentan también las prestaciones sociales, la seguridad social, las liquidaciones. El problema es que el aumento casi nunca va a par con la inflación. O sea, sube el salario,
pero sube la canasta familiar más rápido. Es como correr en una caminadora, esto pues das pasos pero pues no avanza porque todo está carísimo. Y para rematar, si trabajas por días o por horas, ojo con esto, el salario mínimo también sirve para calcular cuánto deben pagarte. Por ejemplo, la hora ordinaria está en 6.189 pesos. ¿Y eso alcanza para qué? Para una empanada o un jugo, pero pues eso es dependiendo del barrio. Y entonces, ¿de qué sirve el salario mínimo? Buena pregunta. Bueno, sirve si establece un piso legal, un mínimo de dignidad laboral, pero lo triste es que en Colombia el mínimo se convirtió en la meta. ¿Sí? En vez de ser el punto de partida, es el punto de llegada. Muchas empresas ofrecen solo eso y nada más, porque pueden, porque la ley se los permite, y claro, nadie dice que va a pagar el mínimo ilegal. No, es perfectamente legal. O sea, si usted paga el mínimo, usted está, o sea, es legal, sí, pagar ya menos, pues sí, ya tiene problemas, tiene consecuencias. El problema es cuando es lo único que te ofrecen, sin incentivos, sin bonificaciones, sin oportunidades de crecimiento, sin ascensos. Es como si te invitaran a la cena y solo te dieran agua. Y ustedes estarán pensando, ¿y para qué alcanza el salario mínimo? Bueno, ahí viene la gran pregunta. En Colombia, basado en datos reales, una familia promedio necesita entre 2 y 3 salarios mínimos para cubrir la canasta familiar. Eso significa que una sola persona con el salario mínimo apenas puede cubrir lo básico para sí misma, si acaso. El arriendo promedio, pues ya dijimos que estaba como en 800.000 pesos, ¿cierto? Alimentación y eso. Y ya las salidas, el Netflix, el gimnasio y esas cosas pues ya son un lujo. O sea, eso se sale completamente del presupuesto, que es, bueno, el presupuesto del mínimo, pues la mayoría siempre se van a ver cortos. Y la siguiente pregunta que nos hicieron, bueno, que me hicieron, fue ¿qué opinan los trabajadores? Bueno, muchos ven el aumento como un gesto positivo, pero claro, más es más. Pero también hay quienes dicen que no es suficiente, que el aumento, aunque se agradece, no compensa del todo el alza de los precios. Y es entendible cuando el arroz, el aceite, los huevos, el queso, el pan, los pasajes y hasta el servicio de internet suben. El billete se va en agua, o sea, entre los dedos. ¿Y qué piensan nuestros queridos empresarios? Bueno, por su parte, los empresarios, especialmente los pequeños, a veces ven estos aumentos como un golpe duro, aunque no se trata del sueldo base. También suben las prestaciones, los aportes, las cargas para fiscales, y esto para una microempresa puede significar tener que reducir personal, operaciones. Así que la discusión no es blanco-negro, o sea, tiene matices, porque además de cada cifra hay realidades distintas. Por ejemplo, hay personas que viven solas y hay otras que tienen 2 o 3 hijos. Siguiente pregunta, porque se me alargó muchísimo este video. ¿Es justo el salario mínimo? Bueno, y es la pregunta del millón o del 1.623.500 en este caso. La justicia del salario mínimo va más allá de una cifra. Tiene que ver con oportunidades, con condiciones laborales, con estabilidad, con acceso a la educación, con movilidad social. El salario mínimo debería ser un punto de partida para crecer y no un techo que se convierta en el límite. La reflexión final y para generar conciencia, el salario mínimo no solo es un número frío en una tabla de Excel, en una contabilidad de alguna empresa, es un símbolo de lo que valoramos como sociedad, de cómo queremos que vivan quienes todos los días se levantan: los conductores, los profesores, los vigilantes, los comerciantes, los meseros, los técnicos, los operarios, los que madrugan, los que aguantan, los que no se rinden. Y aunque el aumento del 2025 no lo resuelve todo, es un paso más. Ojalá cada paso nos acerque a un país más justo, donde el trabajo sí se traduzca en calidad de vida. Se me acaba el almacenamiento del celular, pero bueno, no importa, el video quedará cortado en varias partes, después lo arreglo. Ya se me alargó, bueno, lo he hecho como 3 veces, ¿cierto? Bueno, gracias por acompañarme, o sea, perdón, profe, si estás viendo esto, pero pues la idea que tenía pues no era la misma que compartían algunos de mis compañeros y esto fue lo que salió. Bueno, y llegamos al final de este episodio. Si les gustó, compártanlo, si no les gustó también, y yo sé que a alguien le va a gustar. Yo soy Karen, esto fue, no es mucho, pero es trabajo en esto, y nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá el salario mínimo esté un poquito más alto. Chao, chao.